Estrellas de la Opinión, un programa donde nuestros comentaristas tratan con justo equilibrio los temas que tú debes conocer hoy. Estrellas de la Opinión, porque tu opinión también cuenta. Tenemos aquí nuestro invitado de la mañana de hoy. Tenemos a Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del partido Esperanza Democrática. Así mismo. Bienvenido, Ramfis, a este espacio. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Y mejor estando aquí, que ustedes ya ahora se han convertido en tendencia en todos los días. Yo no sé lo que ustedes tienen aquí, pero la cosa tiene que estar buena. Según los opositores son Vox. No, pero es la gracia de Dios, gracias a Dios. Pero no, el trabajo que estamos haciendo y ese apoyo de esa audiencia que siempre nos distingue cada mañana. Señores, nosotros aquí hoy tenemos una persona que ha sido bastante controversial desde su salida a la política. ¿Por qué será? Por tus orígenes, tus orígenes, por quien fue tu abuelo, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y nosotros queremos saber, Ramfi, aquí para empezar más o menos bien suavecito, para pichártela suave entre nosotros aquí. Esa relación, Ramfi, entre tu familia, tú no estabas vivo, no habías nacido todavía cuando ocurrió lo de tu abuelo, fue ese recuerdo que tu familia te dio sobre tu abuelo, Rafael Leonidas Trujillo. Tú sabes que es algo que parece hasta inverosímil, pero en mi casa nunca se hablaba de Trujillo el político. Siempre era, mi mamá lo trataba como su papá, porque mi mamá tampoco vivió las intríngulis, vamos a decir, de la política, igual que porque mi mamá salió de aquí con 22 años, igual que mis hijas. Ahora yo tengo 3 hijas de 22, de 20 y de 18, que pese a yo estar inmerso en este proyecto, no se involucran directamente, entonces para ella fue su papá. Incluso una anécdota interesante es que un día llega una de las hermanitas mías y le dice, oye, ¿qué cosa, mami? Tenemos que escribir o hacer un proyecto sobre una figura política de Latinoamérica. Alguien de la historia dice a mi mamá, bueno, pues escribe sobre tu abuelo, y nos quedamos de ¿qué abuelo quién fue? Y así mismo, esa fue la formación que a nosotros nos dieron, siempre fue el familiar. Claro que llegó un momento en que nosotros en la historia, la materia de historia en la escuela, entonces nos fuimos percatando y claro, la percepción de la historia desde el punto de vista internacional es completamente diferente a la historia que han vendido aquí, porque es una historia mucho más balanceada. Entonces, la visión que yo tuve siempre fue una visión muy balanceada, hablando de los aspectos positivos y los aspectos negativos. Y luego, partiendo de ahí, entonces yo mismo decidí que tenía que nutrirme, pero leyendo los libros. Y pese a que mi mamá se oponía, no lea eso, que sé cuánto, yo dije, no, yo un día lo voy a leer para yo realmente poder resumir mi propio criterio sobre lo que fue el gobierno de Trujillo, pero no crecí con ese, vamos a decir, con ese trauma histórico, sino que el trauma fue cuando llegué aquí. ¿Y por qué? Porque bueno, pues después ya estabas muy grande, no, ya no te afectaba. Gracias a Dios. ¿Cómo fue cuando ya decidiste venir a República Dominicana, pero de forma pública? Porque habías venido a asuntos privados, sin estar en la palestra pública. ¿Cómo fue ese momento cuando Ramfis Domínguez Trujillo decidió dar la cara? Mira, yo creo que fue algo interesante en muchos sentidos, porque cuando uno llega a un país con el apellido y entonces decide incursionar en la política, que fue ahí realmente donde nosotros nos lanzamos, y fue una figura política sonora quien me metió en este lío, que fue el tío mío, Hipólito Mejía. Y él fue que en un viaje a Miami dice, mira, tú tienes que meterte en la política, tú tienes realmente una visión clara y diáfana sobre los problemas del país, tú tienes mucha gente que te van a apoyar por tu apellido justamente, porque incluso siendo gobierno él, la gente me decía, mira, tú tienes un nombre y 2 apellidos, porque el Domínguez en ese momento era el segundo apellido de Hipólito. Entonces, fue algo que me marcó indudablemente, porque cuando yo empecé a hacer vida cotidiana, bueno, nadie se metía conmigo porque yo era un ciudadano común y corriente. Desde que yo dije, bueno, voy para la política, ahí vinieron los enfrentamientos de grupos y gente que realmente se oponen
que se conozca la verdadera historia de la República Dominicana y que han vivido incluso del antitrujillismo, y hay que decirlo así. Hay personas que han vivido del antitrujillismo. Explícame sin lugar eso. a duda, personas incluso que no fueron afectadas directamente, pero que enarbolan ese criterio justamente para abanderarse y entonces llevarse de esa corriente de antitrujillismo en beneficio propio, en beneficio de fundaciones y cosas que se han creado, y esa es la realidad, y que gozan incluso de condición de ONG y reciben dinero del gobierno y toda esa serie de cosas. Ustedes vieron en la pelea que hubo hace algunos años sobre la Fundación 31 de mayo, 30 de mayo y toda esa serie de cosas. Entonces, ese es el oportunismo que existe en la República Dominicana, y no estoy diciendo que sea colectivo, pero hay mucha gente que vive de esa historia. Y hay que decirlo así mismo. Entonces, esas personas se ven afectadas directamente porque se han pasado muchos años. Y vuelvo y le digo, señores, hay que entender que todo gobierno tiene sus luces y sombras, y hay que reconocer las luces, pero también hay que ser sensible a las sombras. Y yo mismo he vivido grandes momentos de mi vida en esta vida política, por así decirlo, de personas que me han enfrentado justamente por el apellido. Dentro de ese mismo marco, según su criterio, Ajá. ¿cuáles serían luces que tuvo el gobierno de Trujillo? No, es que son muchos. Si nosotros ejemplo, nos unas ponemos, cuantas. bueno, primero el pago de la deuda externa, fuimos el segundo país que la pagó después de la bonanza de la Segunda Guerra, donde Argentina fue el primer país que pagó su deuda externa. Hay gente, Ramfis, que dice que realmente no fue un pago de la deuda externa, sino que se pagó a los que se le debía fuera, pero que esa misma deuda se contrajo aquí a través del Banco de Reservas. Claro, lo que pasa es que quieren desvirtuar, desnaturalizar lo que fue eso, que fue un logro de los dominicanos, y simplemente uno tiene que ver el valor del peso dominicano en ese momento. El valor de una moneda lo determina no el país, sino las condiciones internacionales y la visión que tienen los otros países del valor de esa moneda. Entonces, si un país dice que en ese momento el peso valía más que el dólar norteamericano, un norteamericano tenía que venir aquí a dar $1.10 para que le dieran un peso. Entonces, cuando uno ve que ese fue el nivel del valor del peso dominicano, entonces uno dice, esos son cuentos de camino, aquí se pagó la deuda externa, y quien se oponga a eso no está gozando lo que es el privilegio que nosotros como dominicanos tuvimos en un momento de nuestra historia. Asimismo, podemos hablar que nosotros fuimos el cuarto país de este hemisferio en tener televisión en vivo, después de Argentina, México, Cuba en el 51, nosotros en el 52. Fuimos el primer país de este hemisferio también de Latinoamérica que le dio el voto a la mujer en el 1940. Fuimos el primer país del mundo que tuvo la primera mujer decana, que lo hablamos el otro día en las Naciones Unidas, que fue doña Minerva Bernardino. Nosotros tuvimos unas fuerzas castrenses imponentes, tuvimos la fuerza aérea más importante de toda esta región, con aviones de todos tipos. Tuvimos muchos logros que a nosotros como dominicanos tienen que llenarnos de orgullo. Y esos son logros que yo digo, no son logros de Trujillo, son logros de dominicanos, porque aquí se pagó la deuda externa sobre la base de la agricultura, que llegó a ocupar el 51% del Producto Interno Bruto del país. Entonces eso es un logro de la República Dominicana que le han querido ocultar justamente. Y no solo eso, sino la fortuna ciclópea que aquí se malversó. Que Para fue, los desconocedores, fortuna ciclópea. bueno, la fortuna de todas las empresas que quedaron aquí, la bonanza económica que quedó aquí en la República Dominicana. Nosotros tuvimos un banco central desde el 1949, se estableció la moneda, el peso dominicano, y un sinnúmero de logros. Y como le digo, aquí quedaron 50 y pico de empresas. Corde conformaba una gran parte de esas empresas, pero eso todo se lo detutanaron aquí y se le hicieron de la suya. Pero bueno. Teníamos hasta línea aérea en ese momento, Claro, de bandera dominicana de real y de aviación. capital estatal. Sí, completamente. Ya Ramfi, desapareció. cuando tú dices todo esto, la gente lo puede interpretar como que tú estás defendiendo el régimen de Rafael Leonidas Trujillo, y como que tú puedes ser una persona que no se conduele de lo que ocurrió bajo la dictadura, específicamente la represión y los asesinatos en ese momento. Mira, eso es algo que yo siempre he sido claro y contundente en censurar, y lo más irónico es que el nieto del dictador es quien viene a enfrentar los vicios de la dictadura. Yo soy el primero que digo que en el gobierno nosotros tenemos vestigios de la dictadura y que nosotros tenemos que eliminarnos. El primero en proponer la descentralización del gobierno es este servidor que está aquí.
¿Por qué descentralizar el gobierno, señores? Porque la centralización del gobierno se realizó en 1930 en aras de fortalecer el control, el poder omnímodo del poder ejecutivo, que eso es propio de una dictadura. Entonces nosotros tenemos que descentralizar el gobierno. Yo he tenido incluso actividades donde me han enfrentado personas que sufrieron realmente durante la dictadura, que incluso lo automático es que la gente le cae encima para sacarlo. Y digo, no, déjalo que se expresen. Incluso tengo una anécdota cómica en Nueva York, me pasó que en una actividad hace algunos años, una persona me enfrenta y me dice, no, que a mí me mataron a fulanito de tal. Y eso obviamente no es la parte cómica. La parte cómica es que yo dejo que él se exprese. Después de la reunión hablo con él y como a las 2 semanas yo me lo encuentro en otra actividad y digo yo, ay Dios mío, aquí viene este señor de nuevo. Porque me está persiguiendo el hombre. Y estaba escondido detrás de una columna. Y cuando yo siempre tengo la costumbre de permitirle a la gente que hagan preguntas, y él levanta la mano, digo, bueno, ahora sí nos fuñimos de nuevo. No, dele para allá, hermano, que sé o qué, que sé cuánto. Dice, yo estoy aquí por una razón. Yo estoy aquí porque yo soy ranfita de corazón. Y ese hombre es parte de nuestro equipo, hoy por hoy, en la ciudad de Nueva York. Eso pasa con mucha frecuencia. Yo no soy una persona que viene a hacer política con demagogia. Yo no voy, la gente me ha dicho, pide perdón, que no sé qué. Claro, eso es sencillo decirlo, pero un político no siente cuando dice las cosas así, las dice porque es conveniente. Yo no lo hago. Ahora, en caso específico, ¿cómo no te vas a condoler con alguien? Absolutamente, tú tienes que ser sensible del dolor. Entonces yo lo soy, pero yo no lo uso políticamente, como no uso muchas cosas que nosotros hacemos como ciudadanos a favor de la política, porque entiendo que no está bien. Y hablando más del candidato, Ramfis Domínguez Trujillo, en las elecciones pasadas hubieron ciertas informaciones y escándalos respecto a que Ramfis Domínguez Trujillo estaba haciendo esto, una para beneficiarse económicamente, incluso hubo un juicio, si mal no recuerdo, y también que supuestamente usted sabía que no podía ser candidato porque tenía la doble nacionalidad. ¿Tú podrías aclarar estos comentarios? Mira, me alegro que lo hayas traído a colación porque es un tema súper importante. Nosotros justamente mañana voy a hacer un espacio político no pagado. Nosotros tenemos a las 8 de la noche una transmisión, un video que va a aclarar el tema de la candidatura. Porque muchas personas se quedaron con esa duda. Ven acá, ¿y qué pasó con Ramfis? ¿Por qué Ramfis no llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y un sinnúmero de interrogantes que quedaron que nosotros tenemos que aclarar. Yo siempre he dicho y mantengo hoy que nosotros nunca tuvimos ningún impedimento a la Constitución en torno al párrafo del artículo 20. ¿Por qué? Porque la condición nuestra es una condición de excepción. Mis padres le privaron un derecho fundamental que es nacer y criarse y estar en su país. Mis padres tuvieron un impedimento de entrada. Entonces, nosotros nacimos, digo nosotros por mis otros hermanos, en los Estados Unidos, no por voluntad de mis padres ni voluntad mía. O sea, yo estoy aquí como dominicano de pura cepa porque yo me siento dominicano de corazón. Entonces, yo nací en los Estados Unidos por esa condición impuesta sobre mis padres. Entonces, hay unas cosas que no están contempladas en la Constitución y un sinnúmero de abogados, incluyendo personas que fueron de gran importancia en la Suprema Corte de Justicia, jueces de la Suprema Corte, que dijeron, no, Ramfis, tú puedes ser candidato. Y eso nosotros lo hicimos antes de lanzarnos a la candidatura. Pero más allá de eso, en el proceso pasado fueron 2 candidatos que tenían doble nacionalidad y un tercero que quizás también, pero 2 candidatos que fueron certificados con doble nacionalidad. Eso lo vamos a dejar para la señores. Es que esos señores, ese voz populi, pero le voy a decir, uno de ellos violentó también la ley de transfugismo, pero no hay que mencionar nombres. Sin embargo, ahora tengo la duda. Tiene la duda. Sí. Después hablamos. Pero nosotros estamos preparando para interponer un recurso y nosotros ese caso lo íbamos a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El problema es que ustedes se recuerdan que en medio de la pandemia el presidente Danilo Medina mandó a cerrar las cortes de la República Dominicana. Entonces, una de las condiciones para ir a la Corte Interamericana es que tú tienes que agotar los procesos internos del país. Entonces, no pudimos hacer eso. Sin embargo, quiero dejar claro el tema de las finanzas. Todo el mundo sabe, incluso producto de esos rumores, se abrió una investigación de la FBI en los Estados Unidos, sí, donde nosotros salimos completamente absueltos. Nosotros le entregamos un reporte de 500 páginas a ellos, enseñándole los movimientos de las cuentas y demostrándole que yo puse el 90% de los recursos de la campaña, fueron dinero de mis empresas personales. Y como ustedes saben, en los Estados Unidos,
uno no se la puede jugar. De que no, que no. Óyeme, yo tengo y puedo demostrar, y en algún momento cuando sea necesario voy a demostrar mis orígenes empresariales, y ustedes verán como yo empecé de cero y todos los años fui aumentando mi capital por medio del trabajo. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho que todos los recursos que yo tengo, todo lo que yo tengo y no pueda tener, he tenido altibajos como todo ciudadano común y corriente, pero yo empecé de la nada y tuve mucha dicha porque logré formar 3 o 4 diferentes empresas allá en los Estados Unidos, que es un país donde realmente existen grandes oportunidades para todas las personas, y en igualdad de condiciones. Y bueno, gracias a Dios lo pude hacer, pero la gente van a seguir atacando porque saben que nosotros no tenemos cola que nos pisen. Recibimos muchas ofertas de partidos políticos que nos ofrecieron dinero, que nos ofrecieron cargos, nos rehusamos aceptarlo porque entendemos que para realmente transformar el país... ¿Cuánto te ofrecieron, Rafa? 6 millones. Y eso ¿De pesos? Yo. No, de dólares. 6 millones de dólares. ¿Quién te lo ofreció eso? Yo lo dije públicamente. Pregúntale a los morados. ¿Qué? Vale, a los morados. Bueno, amigos, continuamos en esta entrevista con Ramfis Domínguez Trujillo. A los amigos que están con nosotros, recuerden llamar al 809-531-9050 y también escribir sus preguntas a Ramfis utilizando el hashtag Estrellas de la Opinión en Twitter. Sí, yo quería decir que realmente es increíble cómo a veces se utiliza la historia familiar para hacerle daño a una persona que no tiene nada que ver con lo que hicieron sus familiares. Eso es así. No tiene nada que ver, y me ha pasado también. Me ha pasado por mi apellido de que hay gente que me juzga sin yo tener que ver con esa vaina. O sea, y una lucha constante. Yo no soy esa persona, yo no tengo culpa de eso. Sí, absolutamente. No, y como te digo, yo estoy dispuesto a hacerlo porque entiendo que nosotros tenemos una misión. Y como le digo, a mí nada me pueden tildar ni de dictador. Incluso yo le digo a ustedes, yo soy el hombre más democrático que existe en este país. Los estatutos de nuestro partido son los más democráticos porque yo tengo la necesidad de demostrarlo mucho más allá de cualquier otro Tenemos una llamada, a ver. Buenos días, ¿quién nos hable desde dónde? Bueno, se cayó También quería preguntar y aprovechar que la llamada se cayó para que usted nos dé su opinión de estos 8 proyectos de ley que coartan la libertad de expresión de los ciudadanos dominicanos. Mire, señores, aquí vamos a tomar la llamada o contestar. Okay, no. Vamos a tomar la llamada, sí, antes de que Ramfi nos responda. Buenos días, ¿con quién tenemos el honor y desde dónde? Buen día, Aris de Peña, Santo Domingo Este. Rompe, Aris. Rafi, bienvenido al programa. Yo soy un oyente asiduo del programa y tiendo a ser directo. Buenos días. Dos preguntas. ¿Por qué si Rafi Domínguez Trujillo no cumplía todos los requisitos para presentarse como candidato presidencial en las pasadas elecciones, insiste, conquista un segmento del mercado político y le hace que se creen esperanzas a sabiendas de que Rafi no cumplía y no podía inscribirse como candidato? Y la segunda pregunta es, y antes de hacerla quiero aclarar algo. Yo no pretendo bajo ningún concepto que los crímenes de tu abuelo te salpiquen. Pero cuando como nieto de tu abuelo pretendes pasarme el pañito de agua tibia a quien fue Trujillo, yo siento como que me da una espinita que no me gusta. ¿No sería mejor divorciarse completamente de Trujillo el político y no pasar pañitos de agua tibia? Bueno, 2 preguntas. En torno a lo de la candidatura, vuelvo y repito aquí, nosotros no tenemos ningún tipo de condición que nos prohíba postularnos a la presidencia. Eso fue una manipulación de Danilo Medina, y lo digo responsablemente, y de la cáfila corrupta del PLD. Eso es todo. Nosotros lo vamos a demostrar. Y aquí no hay pandemia que salve a nadie como lo salvaron la otra vez. Pero nosotros no tenemos ningún impedimento y lo vamos a demostrar, y ya nosotros empezamos con el tema de la jurisprudencia. Ese caso tuyo, Ramfis, ¿está en algún tribunal actualmente? Nosotros estamos ya preparando, y lo que quisimos hacer es adelantar el tema del partido, porque ustedes saben que nosotros estamos en plena formación del partido político, y
obviamente Ya después del ustedes proceso. depositaron todo para que la Junta, Absolutamente. ¿cuándo lo depositaron? Nosotros en octubre del año pasado depositamos todos los requerimientos de la Junta, hicieron unas correcciones, creo que fue por ahí en enero o febrero, ya esas correcciones también se solventaron. Y por último, en la reunión que nosotros sostuvimos hace algunos días con el presidente de la Junta, pues ya nosotros entendimos que todos los requisitos habían, no solo cumplimos con ellos, sino que habían sido aprobados por la Junta Central Electoral, o sea que ya el partido está a ley de semana. Pero quisimos terminar eso antes de interponer el primer recurso, que voy a adelantar, va a ser en el TSA. Y ya nosotros tenemos el documento redactado y eso, pero quisimos darle curso un poco al tema del partido. En torno a lo del apellido, hermano Aris, yo lamentablemente he tratado por todos los medios, pero la primera pregunta que le hacen a uno, como digo yo, cuando llegamos a un programa de televisión siempre es eso, y por más que uno quiera, pero nosotros tenemos que defender la historia de la República Dominicana con sus luces y sombras, siempre lo he dicho, yo he sido muy coherente. Tenemos otra llamada. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Bueno, aprovecho una... La pregunta La de pregunta Noelia no se muy respondió. sumamente importante, señores. Yo creo que tenemos que revisarnos como país porque nosotros no podemos permitir que estén coartando en franca violación al artículo 49 de nuestra Constitución, que establece la libertad de expresión de todos. Y le voy a decir otra cosa, aquí los periodistas en la República Dominicana y en todo el mundo deben ser siempre el cuarto poder, deben ser una especie de vedores por todo lo que acontece y para mantener a los tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el jurídico, óigame, bajo el escrutinio más severo que es el ojo público, de modo que hay que oponerse a esas aberraciones realmente. Hoy no podemos permitir eso, hoy por hoy, en este país. Vamos con una llamada, saludos. Bueno, se cayó esa llamada. Vamos a ver qué dice nuestra gente utilizando el hashtag Estrellas de la Opinión en Twitter. Vamos a ver si hay preguntas aquí. Tengo una pregunta Sí. de un usuario en mi perfil que dice, ¿usa como capital político el morbo que genera su nombre? Para nada, para nada. Yo siempre he sido coherente, señores. Yo creo que más morbo causó incluso en el proceso pasado lo duro que nosotros fuimos con el gobierno, porque realmente lo enfrentamos fuertemente. Pero la gente que me conocen saben que yo no uso ese tipo de tácticas políticas. Yo digo lo que siento y soy quien soy. Y al Yo soy final muy es su orgánico. nombre. Sí, claro. Tú no sí. te lo vas a quitar porque otra gente. Tenemos una llamada. quiera. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Saludos, buenas. Su nombre y desde dónde nos llama, por favor. Giovanni Jaime de Santo Domingo Este. Rompe, Giovanni, dale. Ramfi, mira muy bien todo lo que tú dices, pero tienes que depurar mejor el discurso cuando hablas de Trujillo, porque entonces defendiéndolo no es el camino, de verdad, es que no es verdad. Hermano, yo no he defendido en ningún momento, incluso en torno a la política, yo no uso a Trujillo, yo tengo mis propias propuestas que son mías, desde la agricultura, economía, policía, medio ambiente, eso es el discurso nuestro, pero no puedo evitar, si hacen la pregunta, hablar de la verdad histórica, porque esa es la realidad. Y gústele a quien le guste, yo soy una persona orgánica y yo no tengo, vuelvo y repito, maniobras políticas, ni soy un demagogo. Yo soy igual frente a las cámaras tras bastidores y no voy a venir a mentirle al pueblo por conveniencia política. Hello, buenas, ¿con quién hablamos y desde dónde? Sí, bueno, ciudadano del mundo, señores. Construye, ciudadano del mundo, construye Así ahí. mismo es. Gracias, hermano. Francis, mira, muy motivadora tu entrevista y felicito al equipo que te invitó, hermano. No me voy al plano político, no me voy al plano personal por lo que tú dijiste. Ahora con la exposición de las redes, nos hemos dado cuenta cómo las personas de la nada llegan a ser líderes, cómo las personas han triunfado a través de su biografía que están publicando. Lo que el caso de Jack Ma, por ejemplo, el dueño de Alibaba, cómo de la nada este hombre hace una fortuna. Y los Musk, aunque fue riquito, pero ha luchado. Y todos los líderes del mundo tienen su biografía descrita. Me gustaría saber, honestamente, como persona, que sirve algo como motivación personal, cómo tú tan joven, sin apoyo de tu familia, como tú bien dices, construyes toda una fortuna para apoyar una candidatura presidencial. Cuéntanos algo de tus empresas, cómo lo hiciste, cuándo lo hiciste, todo eso, que me gustaría motivarme con eso.
Un abrazo, hermano. Buena pregunta. Mira, yo realmente empecé mi primera empresa a los 22 años. Estaba en la universidad y mucha gente van a decir que es inverosímil, que es imposible. Pero yo cuando empecé, yo entregaba periódicos allá en los Estados Unidos. Yo iba de 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana y hacía eso, y a las 7 me iba a la oficina a trabajar. Esa es la realidad. Y incluso el otro día murió un dueño de un restaurante muy querido, muy amigo mío, que desde mis orígenes, él tenía el restaurante, uno de los mejores de Coral Gables, que cuando me iba bien un mes, yo iba a comer allá al restaurante con él. Y entonces así fue que nosotros hicimos esa gran amistad. Pero hermano, allá te digo, lo que nosotros vimos aquí en la República Dominicana cuando llegamos justamente fue eso, que las oportunidades aquí son escasas, mientras que las oportunidades en los Estados Unidos, donde tuve yo la experiencia y la oportunidad de formar empresas, porque te dan todo tipo de facilidades. Tienes una empresa que se llama el SBA, que te da préstamos cuando tú tienes un proyecto de algún tipo de empresa que quieres formar. Hay mucho apoyo, hay condiciones allá, ya las cosas se regulan mucho mejor, y justamente por eso fue que nosotros decidimos venir aquí a trabajar en corregir lo que está mal y darle oportunidades a todos los dominicanos. Eso fue uno de los factores más motivadores para nosotros. Buenos días, tenemos otra llamada. ¿Con quién tenemos el honor y desde dónde? Muy buenos días a todos. Kelvin Rufino por aquí, de este lado. Rompe, Kelvin. Ramfi, tengo dos preguntas para ti. Buenos días, Kelvin, claro, hermano. Gracias. Ramfi, lo primero es el tema haitiano. ¿Qué plan tú tienes para combatir la migración ilegal de haitianos hacia la República Dominicana? Y lo segundo es también nuestro país con mucha tierra productiva. ¿Qué tú tienes como plan para impulsar la agricultura nacional aquí en nuestro país? Mira, eso, Kevin, son dos preguntas que me llegan al corazón, porque son dos puntos importantes del programa de gobierno. Vamos a hablar del tema haitiano, que han tergiversado completamente desde el ámbito internacional. Nosotros tenemos leyes, y quiero establecer desde el principio que esto no es un tema de xenofobia, de antihaitianismo, de racismo. Simplemente es un asunto de que yo soy 1000% pro dominicano. Lo primero que nosotros dijimos se tiene que hacer obligatoriamente es un proceso de repatriar a todos los nacionales haitianos asentados aquí de manera irregular. Aquí nosotros tenemos el derecho, tenemos una soberanía que está muy frágil en este momento y que nos ha costado mucha sangre. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Hay que desmontar la incidencia de la mano de obra haitiana en la agricultura, que hoy representa un 90%. Hay que desmontar también el 75% de la mano de obra en construcción, que viene también de la mano de obra haitiana. Tenemos que resolver esa crisis. Todo el que quiera venir aquí a la República Dominicana, hacerse dominicano de cualquier país del mundo, desde el 1942 tenemos la ley de naturalización, pero nosotros estamos regalando la soberanía. Tenemos una fragilidad en la frontera. Nosotros fuimos hace años, desde el 2012, 2013, venimos hablando nosotros del muro fronterizo, que celebro que el presidente haya dado inicio a ese proyecto, pero lo que no encontramos bien es que a cambio de hacer un muro fronterizo se está construyendo la verja perimetral, y ya la están violentando con alicate, tan sencillo como eso. Nosotros recorrimos la frontera, vimos las condiciones limítrofes, nosotros recorrimos desde Jimaní hasta Hondo Valle, pasamos por Pinos del Edén, y por toda esa carretera ustedes van a ver la gente entrando y saliendo de Haití como si esto fuera un mercado. En el mercado de Malpasé, también en Jimaní, pasa lo mismo. Hay una zona que le dicen la zona de nadie, y ahí entran y como si nada. Van a Bánica también, al río Artibonito, entran, cruzan como si nada, y yo desesperado cuando fui allá le dije, comando, pero ¿y qué vamos a hacer con esta gente? Dice, líder, ¿qué usted quiere que nosotros hagamos? Nosotros solo no podemos controlar eso, hay que controlar la migración, y ese muro no solo que nos va a ayudar con el tema de la haitianización del país, porque hay que decirle, sino también con el tráfico de armas, el tráfico de niños, el contrabando que viene desde la frontera. Hay que construir un muro realmente allá en la frontera, pero más allá del muro hace falta un muro psicológico
deportando a la gente y dejándoles saber claramente que ustedes están aquí ilegal y los vamos a devolver para su país, y un muro comercial, que la gente vayan a sembrar allá en la frontera, crear incentivos para que que los campesinos, los productores, las personas que tengan ese deseo se pongan a producir en la frontera también. Y eso me lleva al próximo punto, que es la agricultura, que hoy por hoy nosotros estamos desperdiciando 84% de las tierras hábiles para cosechar, cuando nosotros en un momento dado ocupó, y dije yo anteriormente, la agricultura un 51% del Producto Interno Bruto. Hoy estamos hablando de un 5.8% lo que es la agricultura en el país. Ya nosotros no tenemos producción de azúcar, ya nosotros tenemos que importar productos. El 75% de la fruta y los vegetales que nosotros producimos aquí se exportan, entonces nosotros tenemos que importar para el consumo local. Nosotros tenemos que darle un espaldarazo al campesino. El proyecto de nosotros es sencillo: erradicar y dar pruebas fehacientes de que nosotros vamos a erradicar la corrupción, y luego entonces renegociar la deuda con los tenedores de esa deuda. El servicio a la deuda hoy por hoy representa 26% del presupuesto anual de la República Dominicana, y con esos recursos vamos a invertir en el campo, vamos a fomentar el campo, vamos a regresar al campo, porque ese es el futuro de la República Dominicana. El turismo, bienvenido sea. Los call centers, bienvenido sea. El servicio a los países, bienvenido sea. Pero la agricultura tiene que ser el eje fundamental de nuestro país. Somos un país eminentemente rural. Y si usted le pregunta a cualquier empresario, mire, Bill Gates incluso, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Comprando fincas e invirtiendo en agricultura. Ese es el futuro. El crecimiento de la población mundial exige más comida. Entonces, un país lo vamos a desperdiciar. Aquí nosotros podemos cosechar de todo, desde arroz, cacao, de todo. Entonces, hay que impulsar el campo. Dos cosas que me llamó mucho la atención: la denuncia que usted acaba de hacer de que en el muro se están cortando la malla con alicate. Absolutamente. O sea, eso es una denuncia muy grave. Sí, pero eso es así. Y no solo eso, pero el proyecto está parado. El proyecto está parado, señores. Un tema tan importante. Y entonces tenemos otros candidatos que están yendo frente a la ONU como canchanchanes ahí en la ONU, ahí, amiguitos. Una gente que no quieren hacer tanto daño. No, hombre, señores. La ONU nos quiere hacer daño. Pero señores, por Dios, en todo el orden, la ONU es una de las organizaciones que más daño le ha hecho aquí en la República Dominicana. Creo que a todos los países que llega. Claro, imponiendo ese criterio de que no, vamos a abrazarnos, quiten la frontera, somos todos hermanos, sin límite. No, hombre, señores, aquí hay que respetarse. Y otra cosa es que solo me llamó la atención que solo se está utilizando el 5% de las tierras. 16%. 16%. Eso es así. Y el tema de que todo se exporta y que hay que importar. 75%. Pero eso usted sabe que hay amiguismos y los empresarios aquí siempre son muy amigos de los políticos, y por eso es que siguen pues importando. Y eso es uno de los temas más importantes, y justamente por eso nosotros mantuvimos al margen, y por eso es que Ramfi Domínguez Trujillo despierta tanta pasión y tanta controversia, porque nosotros no nos hemos aliado con absolutamente nadie, y critico con vehemencia el hecho de que los políticos reciban tanto dinero del sector privado, porque es justamente eso lo que hace que ellos, al llegar al gobierno, no puedan accionar a favor del país. Sino que tiene, claro, demasiado compromiso, y los compromisos amarran a uno de mano y pie y uno no puede hacer nada. Ramfis, hay momentos donde has hablado de la independencia económica de la República Dominicana, que un país que dependa de préstamos internacionales y de esos organismos internacionales no es verdaderamente un país independiente. Correcto. Explícale esto a la audiencia. Bueno, mira, lo primero es que hay que ver es que nosotros tenemos un nivel de endeudamiento que ya sobrepasa el 70% del Producto Interno, del Producto Interno de nosotros, lo cual nos califica, según todos los economistas, como un país fallido. Pero no solo eso, sino el hecho de que tú enarboles ese criterio de seguir cogiendo dinero prestado para cumplir gastos corrientes. Primero, que te pone en una situación de precariedad económica, pero segundo, te compromete ante las fuerzas internacionales que luego entonces quieren ingerir. Señores, yo vuelvo y digo, yo respeto mucho a los Estados Unidos, uno de los socios comerciales más importantes para nosotros, pero nosotros no podemos permitir que países como Estados Unidos, como Canadá, como Francia, todos los países que se han unido en contra de nosotros, un contubernio en contra del pueblo, ¿para qué? Exigiéndonos que nosotros dejemos los haitianos aquí,
que nosotros le abramos la puerta a los haitianos. Entonces es justamente por la fragilidad económica que nosotros demostramos y es uno de los puntos que yo digo, si nosotros seguimos con ese nivel de endeudamiento, nosotros no tenemos soberanía. Y hay que hablar del presidente Balaguer en ese sentido, que hace un tiempo empezó a publicarse un discurso donde él se regó porque él vio que en uno de los contratos de nosotros, que nosotros firmamos para contraer una deuda, comprometía incluso la soberanía del país. Y hay que recordar que en 1916, la ocupación norteamericana aquí fue producto de la imposibilidad de nosotros repagar la deuda que había contraído Buenaventura Báez en 1864, que empezó de 800,000 libras esterlinas y ya para el 1966 estamos hablando de una deuda de 26, 27 millones de dólares que el país no pudo pagar, y entonces el presidente en ese momento levantó los brazos y dijo, espérate, no podemos pagar, y duraron del 1916 hasta el 1940 controlando las aduanas, definiendo cuál era el presupuesto que nosotros podíamos gastar. Entonces, eso nosotros no lo podemos tolerar, la historia no la podemos repetir. Ramfis, para finalizar, hay una pregunta que de las redes sociales la están haciendo mucho. Se habló de un caso que tenías por una demanda en los Estados Unidos. Nos gustaría saber en qué quedó esto, cómo va, si fue verdad que te sentenciaron al pago de una multa allá por todo esto. ¿En qué consistía esta demanda? Mira, después que nosotros terminamos el proceso político del 2020, no fueron una ni dos, sino que fueron como 5 o 6 demandas que nos vinieron de todos lados, y demandas por millones de dólares y estrategas políticos que después hicieron por conveniencia política caernos atrás, muchísima gente dirigente que dijeron muchísimas cosas, inventaron. Nosotros todos los casos los fuimos ganando, y como dije yo, incluso el caso de la FBI. El último caso fue una persona. ¿El FBI estaba detrás de ti, Ramfis? No, ellos abrieron una investigación. Nosotros duramos 2 años y pico bajo investigación federal justamente por los alegatos de eso. Incluso aquí, para hacernos daño, publicaron un artículo diciendo que yo me había robado $5 millones de dinero de campaña. Entonces nosotros tuvimos que enfrentarnos a la FBI, le dimos un reporte de 500 páginas donde nosotros demostramos que nosotros habíamos puesto mucho más dinero de lo que nosotros recibimos. E incluso debo decir aquí que el conjunto de las actividades en los Estados Unidos desde el 2013 al 2022 recaudó un total de $97,000. Estamos hablando de un promedio de $10,000 al año, que como ustedes saben en política aquí a cualquiera se le van $200,000 y $300,000 muertos de risa. Cualquiera. Exacto, entonces estamos hablando de cheles. Justamente como te digo, a mí no me han condenado en los Estados Unidos por absolutamente nada. Una persona que fue mandada, una persona incluso con una trayectoria delictiva penosa, incluso acusado, sometido y encarcelado por el tema de tráfico de niños en Haití, se puso porque se prestan para todo y le cayó atrás a una corporación que representaba en su momento al partido, que se usó para recaudar fondos. Dijo que le había dado $7,800, lo cual no lo dio. Entonces lo presentó frente a una corte que le llaman de reclamos menores, pero fue un caso, allá la corte de reclamos menores es una corte de menudeo, donde las leyes que aplican en otras instancias jurídicas simplemente no aplican. Es un asunto de que tú me debes 50 pesos, no, que tú me diste, que sé cuánto, como un colmado. Y entonces ese caso nos costó incluso $30,000 en abogados para defendernos contra los 7,800. Al final de cuentas, cometió algunos errores el abogado porque es una corte que no la maneja bien, y ahora estamos procediendo por otro lado para resolver ese caso, porque evidentemente el hombre no tiene cómo demostrar. Incluso él, cuando presentó el caso a la corte, llenó un formulario de indigencia diciendo que él no recibía dinero, que no tenía dinero, entonces que no podía pagar los míseros $200, $300 que te cuesta presentar ese caso. Ramfis, ¿cómo ves tú el actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y Luis Abinader? Lamentablemente, tengo que decirlo, es un gobierno que le hizo muchas muchas promesas en tiempos de campaña. Incluso yo mismo sentí un ápice de esperanza cuando el presidente Abinader empezó a
asumir la retórica nuestra en torno al tema del muro, en torno al tema de la mujer, en torno al tema de la seguridad ciudadana, un sinnúmero de cosas. Y yo dije, bueno, parece que el hombre está en eso, pero se ha quedado demasiado corto en todos los aspectos. Cuando uno ve que viene prometiendo una seguridad ciudadana, trajo a Rudy Giuliani, que una reforma policial, ya llevamos 2 años en eso, absolutamente nada, los precios de la canasta básica se han disparado y a cambio de resolver esa crisis diciendo, bueno, vamos a sembrar aquí los productos básicos que son el trigo, la soya y el maíz, dijo, bueno, señores, hay que apretarse porque han subido en el mercado internacional y aquí nosotros sufrimos esa consecuencia en vez de resolver lo que nosotros tenemos que hacer, que es invertir en el campo. La seguridad ciudadana está absolutamente arropando a la República Dominicana en delincuencia. Todos los días una muerte, un asesinato, un asalto, una cosa que terrible. Se ha convertido en el país del terror. La gente están diciendo lo mismo, la tarifa eléctrica la han subido 4 veces. Entonces dice, no, nosotros estamos utilizando recursos para bajar el costo de la gasolina. Pero el costo de la gasolina subió al otro día que se estalló la guerra ya en Ucrania y Rusia, sí, cuando aquí se supone que nosotros tenemos 2 y 3 meses de abastecimiento de combustible. Entonces, no han justificado ninguno de los hechos, todo ha subido, no han generado ningún tipo de cambio, de transformación, y todo se basa sobre promesa, leyes que se han pasado, ahora están hablando de la ley de extinción de dominio, que han dando vueltas ahí en el Congreso, muchos señalamientos, pero no acaba de salir algo que realmente pueda satisfacer el pueblo. Aquí hay que llevar, como dije yo, vamos a llevar la ley de extinción de dominio hace 60 años para que nosotros veamos realmente. Bueno, bastante extensa esta entrevista con Ramfis Domínguez Trujillo. Muchas preguntas quedan aquí para nosotros y nos gustaría, Ramfis, que tú nos digas tus redes sociales, cómo la gente puede contactarse contigo o con tu equipo. Bueno, invito a todos, primero a agradecerle a ustedes la participación, las preguntas. Mis redes sociales, todo, Facebook, Twitter, Instagram, igual Ramfis DT, RAMFIS D de dedo, T de Tomás o de Domínguez Trujillo, como ustedes quieran, pero Ramfis DT, ahí lo esperamos. Ramfis, tú tienes el apellido Domínguez. Háblanos de esa línea familiar. Siempre se preguntan por Trujillo. Háblanos de esa línea familiar. Tu padre me lo presentaste una vez que fuiste al Nuevo Diario, te acompañó ahí. Así es. ¿Quién es tu padre, tus abuelos? ¿Qué hicieron por parte de tu papá? Bueno, mi papá viene de Gurabo, de los Domínguez de allá de Gurabo. Mi papá ingresó a la Fuerza Aérea Dominicana a muy temprana edad, dedicó su vida a la milicia, fue jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, fue jefe de personal de la Fuerza Aérea, fue de los enlaces con la Fuerza Norteamericana durante la ocupación norteamericana aquí en la Guerra del 65. Fue una persona de mucho desenvolvimiento político y militar en ese momento. Luego entonces lo mandan porque lo iban a nombrar secretario de las Fuerzas Armadas, una persona muy allegada a mi familia, mi papá sobre todo y su papá, mi abuelo, con don Augusto Lora, lo iban a nombrar secretario de la Fuerza Armada, lo mandan a estudiar a Washington, a la Escuela Interamericana de Defensa, ahí se enamora de mi mamá, digo yo, para gracia de nosotros. ¿Conoció a tu mamá en Washington? En Washington, correcto, porque ya eso fue en el 1966, 67, por ahí. Ahí se enamoran y el resto es historia. Pero mi abuelo emigró de España. Mi familia, los Domínguez, todos los Domínguez aquí de República Dominicana son familia, porque llegaron 2 hermanos de España, se pelearon, parece que hubo un lío ahí de falda, según un primo muy sonoro de aquí de la República Dominicana, y uno se quedó por allá y otro siguió para el sur. Y bueno, aquí estamos, pero es una línea de mucho abolengo aquí en la República Dominicana. Hay Domínguez por Pipá y mujeres, debo decirlo, muy hermosas, la verdad. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.